¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí en Hablando de Dinero, toda esta semana estamos conversando sobre la forma en la que podemos hacer que el dinero trabaje para nosotros y nos genere más ingresos. ¿Será eso posible? ¿Qué vos pensás, Hugo? Y hay que ver, Gloria, hay que ver porque hay varios factores a tener en cuenta. Y por ejemplo, uno de ellos es el capital. Hay gente, por ejemplo, que tiene poco capital y quiere saber en qué invertir. Y hay gente que tiene mucho dinero, mucho capital y no sabe tampoco en qué invertir. Es cierto, de hecho, hay gente que me dice, ¿de qué inversión me hablas? Y para eso tengo que tener primero ahorro. Imposible luego es ahorrar. Pero es la misma gente que se compra cosas que le generan nuevos gastos. Entonces a veces se trata de cambiar el hábito. En vez de invertir en algo que me genere un nuevo gasto, digo no, voy a invertir en algo que me genere ingresos. Fíjense que hay una enorme diferencia. Entonces, dependiendo de lo que uno está queriendo lograr, también va decidiendo de una manera distinta. Y esto que estaba señalando Hugo es tal cual, dependiendo del monto que tenga, puedo invertir en una o en otra cosa, pero también dependiendo de las metas. Y ese es un aspecto que a veces pensamos, no, pero ese es un sueño nomás. Bueno, uno a través del ahorro y de las inversiones puede hacer realidad ese sueño, transformando la idea de un sueño a una meta. Pero vayamos un poco más a la práctica para entender el concepto. Resulta que primero tengo que saber cuándo hablo y cuándo no de una inversión. ¿Qué diferencia hay entre ahorro e inversión? Ahorro es guardo dinero. Puedo guardar, no sé, bajo el colchón, en un chanchito, en una caja de ahorro. Casi me pagan lo mismo uno y otro, es decir, casi nada o nada. Pero hay algo que se llama inflación. Se inflan los precios, cada vez mi dinero vale menos, tiene menos poder de compra por efecto de la inflación, entonces no me conviene guardar mi dinero. A mí me conviene hacer que mi dinero trabaje, por lo menos para compensar la inflación. ¿En cuánto está la inflación de Paraguay en promedio? En Paraguay la meta es 4.5 más menos 2, es decir, entre 2,5 a 6,5 se mantiene la inflación en Paraguay. Pero en general, esto sucede en todo el mundo. La inflación es algo que existe. Entonces, ojo que ese es un aspecto que tenemos que cuidar, que por lo menos me rinde. Que mencionás, Gloria, ese 4.5%, ¿significa que mi dinero de aquí a un año sirve 4.5% menos o no es así la comparación? En promedio valdrá 5% menos. Ahora bien, ojo, que el IPC, que es el índice de precios al consumidor, no es lo mismo que en lo que vos gastás, que pudo haber aumentado 20%, 15%, 10%. El IPC tiene una canasta básica de productos y de servicios y le sigue a ese precio. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, tomate para ensalada, le sigue el precio del tomate para la ensalada, pero vos decidiste, subió el precio del tomate y decís, voy a comprar tomate perita. Che, está muy caro, está muy feo. Bueno, voy a comprar salsa de tomate. Bueno, el índice de precio al consumidor no te sigue a vos. Tampoco está tu club social, no está las veces que te fuiste a un concierto o a la cancha, allí no está el tipo de teléfono celular que estás utilizando, no está tu TV cable, o sea, hay una cantidad de cosas que están en tu propio nivel de vida o calidad de vida que no te está siguiendo el IPC, ¿sí? Entonces, para que puedas mantener el nivel de vida, también tu ahorro tiene que trabajar y darte ingresos. Ese que trabaje tu ahorro ya significa de que dejaste de ahorrar y lo que hiciste fue invertir. Invertir significa agarrar mi ahorro y colocar en algo que me produzca dinero, asumiendo el riesgo que ello conlleve. Entonces, si es que, no sé, compraste mercadería para vender y si no vendes toda la mercadería, ese es un riesgo. Compraste dólares y rezaste para que suba. Y si no sube, y corriste un riesgo. Sí o sí hay un riesgo. Siempre hay un riesgo. Detrás de la inversión siempre hay un riesgo. Lo que podemos hacer es analizar hasta qué punto estoy dispuesto a asumir un riesgo. Para poder obtener ganancias, tengo que asumir un riesgo. Entonces, ¿qué es una inversión? Una inversión es cuando yo pongo mi dinero con la expectativa de generar más dinero, asumiendo el riesgo que ello conlleve. A veces me dicen, yo invierto todos los meses, todo lo que puedo, invierto en mi casa. No, es que tu casa propia no es una inversión, para nada, porque tu casa propia a vos no te da dinero.
no te va a dar ninguna rentabilidad. Vos tenés que mantenerle, vos tenés que pagar el impuesto, tenés que pintar, tenés que, ¿verdad? Vos estás gastando en tu casa propia. Sí, pero va a subir de valor con el tiempo. ¿Y qué vas a hacer con eso? Y voy a vender, ay, dejó de ser tu casa propia entonces. Cuando se convirtió en mercadería porque la vendiste, dejó de ser tu casa propia. Cuando el concepto sea casa propia, no es una inversión, es un activo. Probablemente el activo más importante que tenga tu familia, pero no es una inversión. Inversión significa voy a poner mi dinero en algo que me genere más dinero asumiendo el riesgo que ello implique. Y luego tendríamos que ver si esa inversión en cualquier momento la puedo convertir en efectivo. ¿Sí? Por ejemplo, compraste mercadería, ¿qué tan rápido podés vender la mercadería y volver a recuperar tu dinero sin perder? Entonces, tenemos dos cosas, el concepto del tiempo, la rapidez, y el concepto de sin pérdida. ¿O cuánto sería la pérdida? Por ejemplo, tu casa, bueno, tenés un papelito que dice esta casa vale tanto, la tasación, pero ese no es el valor de compra. Si yo salgo a vender mi casa, ¿en cuánto tiempo voy a lograr venderla? Y en ese momento, ¿va a ser al valor de tasación? ¿O va a ser menos? ¿O va a ser más? Entonces, eso lo tengo que analizar mejor. Entonces, ¿qué tipo de inversiones hay? Habíamos visto que hay inversiones no financieras e inversiones financieras. A ese concepto, entonces, luego le tenemos que agregar el punto de, y me interesa correr el riesgo de esa inversión, y ahí es donde generalmente nos quedamos un poco frenados. ¿Por qué? Porque no sabemos entender o medir el riesgo. No tengo una regla, no tengo un centímetro, no tengo una pesa para analizar ese riesgo. Entonces, esas son cosas que tengo que ver, ¿verdad? El negocio propio, a diferencia de la casa, sí es una inversión, porque yo estoy poniendo dinero en algo con la expectativa de que me genere más ingresos. Y esas son las cosas que tengo que analizar. ¿Cuál es el capital que voy a poner en mi negocio propio? Ya sea para la primera mercadería, para el local, para la maquinaria, etcétera, para un exhibidor, como vemos acá, pero espera un poquito. Y después yo tengo que mantener ese negocio, tengo que pagar luz, agua, teléfono, alquiler, salarios, y a lo mejor no tengo ingresos. Entonces necesito dos capitales para invertir en un negocio propio. El capital inicial o de inversión inicial y el capital operativo o capital de giro, hasta que mi negocio tenga suficientes ingresos como para que paguen mis gastos. Esas cosas las tengo que analizar antes de decidir la inversión. Entonces, cuando vemos esto y entendemos de que la inversión significa colocar un capital con la expectativa de generar dinero, pero asumiendo el riesgo, entonces puedo ver qué clases de inversiones existen y ¿cuál es la inversión ideal para mí? Cada persona tiene que hacerse esa pregunta, porque todos tenemos perfiles de inversión de riesgo distintos. No es lo mismo lo que puede invertir un joven de 25 años que está trabajando bien, profesional, que vive con sus padres, todos los gastos son de los padres y los ingresos son de él, a lo que puede invertir una persona quizás de 40 años que está pagando la cuota de su casa, crédito hipotecario, tiene 2 o 3 chicos, muy distinto a lo que puede invertir una persona jubilada de 70 años. Eso lo tenemos que analizar un poco mejor. Así es, Gloria. Tengo una consulta para vos. ¿Te gusta un buen café, Gloria? Sí, me encanta. ¿Te encanta? Bueno, cuando estás en un buen momento querés que dure más. Nosotros también somos un banco digital que entiende el valor de cada momento. Por eso te damos soluciones digitales para que disfrutes de tu tiempo sin interrupciones, haciendo tus operaciones bancarias de forma rápida y segura. Itaú, digitalmente hecho para vos.